Hola hermanos, amigos, Dios nos bendiga en el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión continuaremos estudiando este folleto, Lecciones de Josué acerca de la fe. Qué tema precioso para esta semana. Ya el título de la lección nos lo dice, Sorprendidos por la gracia. Hay bastante buen material para estudiar. ¿Por qué sorprendidos? Pues justamente ver cómo Dios trata a Rahab e incluso a Jericó, y ya luego más adelante estudiaremos qué pasó con las demás naciones, pueblos que componían allí Canaán, especialmente el estudio inicial con Rahab y aún con Jericó. Pero también sorprendidos por la forma en cómo Dios trata a los gabaonitas, que forma parte del estudio. Así que, así como veremos, como quien dice abuelo de pájaro, los textos escogidos para el estudio de esta semana. Josué capítulo 2, lo vamos a estudiar. También la lección trata de nuevas oportunidades, e incluso hay una pregunta al final, en el día viernes, si cuánto abarca dar nuevas oportunidades. La Biblia cuenta algunos ejemplos, como nos acordamos el caso del joven Marcos, a quien Bernabé le dio una segunda oportunidad para acompañar en la obra evangelística luego de su desánimo en el primer viaje misionero. Segundas oportunidades, como en este caso, los espías, es decir, Dios da nuevas oportunidades al pueblo luego de su tremendo fracaso con los espías falsos. Nos acordamos allí de Números, justamente el texto ahí nos lo dice, capítulo 14. Aquellos 10 espías falsos que trajeron un mal informe y ahora nuevas oportunidades con estos otros 2 jóvenes espías. También la lección incluye porciones como Hebreos 11:31, dedicadas a mirar la historia de Rahab. ¿Será que se puede convertir en modelo en medio de la mentira? Recordemos que se produjo también es cómo ella logró proteger a los espías, salvarse a sí misma y a toda su familia. Pero Dios trabaja con mentiras. La lección lo aborda muy bonito, bien hecho. Como también el juramento que hicieron los israelitas, erróneo por cierto. Hay un nombre técnico, vamos a mirarlo después, el síndrome de Josué. ¿Qué es esto? Es no consultar a Dios cuando hay que hacerlo. Y esto fue lo que aconteció en esta porción de capítulo 9 con los gabaonitas. Sin embargo, el juramento los protegió como la sangre de la Pascua protegió también de la calamidad que debía venir. Así también estos gabaonitas fueron protegidos. Lo trata la lección allí en los versículos que estamos mirando en los textos puestos por el autor para que los tengamos presentes. Josué 9, ¿qué pasó con los gabaonitas? Y luego también miraremos qué pasó con los gabaonitas tiempo más tarde, muchas décadas más tarde, especialmente con Saúl. No está en la lección, pero vale la pena tomar en cuenta qué pasó cuando no se cumple un juramento hecho en el nombre del Señor de proteger a estos paganos que entraron mintiendo al pueblo de Dios. Pero Saúl, el rey Saúl, no lo cumplió. Vamos a ver si también miramos este asunto y, lógicamente, mirar aún en los tiempos de Nehemías, muchos siglos más tarde, casi poco menos de 1000 años con Nehemías, y ahí vemos a los gabaonitas todavía trabajando en la edificación del templo. Paganos de pura cepa, diríamos nosotros, y sin embargo, ¿cómo hicieron para salvarse? Y la lección muestra que hay caminos en los que el hombre puede hacer para buscar la buena voluntad de Dios, el perdón del Señor, a pesar de tener una cultura tan problemática como la de los paganos en aquellos días. Vamos pues entonces a mirar los temas de esta lección, los textos que aquí se nos traen, ¿no? En esta segunda oportunidad, es decir, ir a ver a la tierra, así como fracasaron los espías en Números capítulo 14, se da una segunda oportunidad. Ir a ver, y como el autor aquí lo trae, debían traer información valiosa acerca del territorio a conquistar. Esto es el sistema de defensa, preparación militar, reservas de agua, la actitud de la población, toda llena de miedo contra la llegada de estos nómades. Y sin embargo, hermanos, vamos a ver quizás en las posteriores lecciones por qué recibieron el castigo esta gente. El gran contraste entre los contemporáneos de Rahab, digamos los compatriotas,
en que el texto de Josué capítulo 6:1 nos dicen que ellos tenían bien cerrada la ciudad, bien trabada. No dejaban salir ni entrar a nadie. Y el Señor Jesús estaba visitando allí el territorio. ¿Se acuerdan de aquel extraño visitante que acompañó a Josué como un soldado, vestido de soldado? Esto nos lo va a contar Josué capítulo 5. Temas fascinantes para mirar en las siguientes lecciones. Pero vamos ahora a estudiar, a leer Josué capítulo 2, los primeros versículos. Vamos a leerlos para entender todo el contexto que nos toca estudiar en esta semana. Abrimos pues entonces la Biblia, Josué capítulo 2, 1 en adelante. Recordemos, es la historia de Rahab, de Jericó, luego comparada con la de los Gabaonitas en el capítulo 9. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Será que hay chance para una prostituta? Era, tal vez, no sé cuál sería el epíteto de ella para los compatriotas y la loca del pueblo. Imaginemos palabras desagradables, pero el texto llama ramera y tendrá derecho a la salvación con todos los pecados a cuestas. Seguimos leyendo. Dice el versículo siguiente: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí, diríamos, han entrado aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Imaginemos el ansia del rey de ubicar a esta gente extraña que estaban invadiendo ya secretamente. ¿Dónde están? No obstante, tuvieron tiempo estos jóvenes muy valientes de recorrer, de investigar, de mirar, quién sabe cómo fueron vestidos, el lenguaje utilizado, etc. Pero Dios los estaba cuidando todavía. El texto continúa. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa. Notemos, ya le fue dado aviso al rey que vieron a esos jóvenes entrar en esa posada de la ramera. Así que sácalos, sabemos que han entrado aquí en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. No lo vamos a permitir. ¿Qué hizo Rahab? Siguiente versículo. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde fueron. Seguidlos a prisa, a ver si los alcanzaréis. Noten, flagrante mentira, pero así fue como Rahab salvó a estos jóvenes, salvó la misión también de Josué, porque los había enviado para ese propósito, y se salvó a sí misma junto con toda su familia. Bonita historia, impresionante, digamos de suspenso, porque uno se imagina la escena de estos jóvenes escondidos bondadosamente por esta mujer, porque allí salió algo del corazón de ella. En lugar de el temor de los compatriotas, su mente que se cerró, insisto, capítulo 6:1, allí cuenta con cuánto cerrado estaba esta gente. En el caso de ella se abrió y Dios pudo obrar en el corazón de ella, y luego con altos honores al formar parte de la genealogía de Jesús. Pero seguimos leyendo. Recuerden, vamos a comentarlo, apenas leemos los primeros textos bíblicos. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió el terrado. Notemos, los jóvenes estaban encerrados adentro. Si la puerta estaba cerrada, diríamos herméticamente, nadie puede salir ahora. ¿Qué hacer con esos jóvenes? ¿Cómo escapar? Y entonces ella sube y les dice: sé que Jehová, y amigos, estas expresiones de fe o es de temor. Saben, es interesante pensar, porque luego en la lección compararemos con los Gabaonitas. Palabras similares también, pero en un caso aquí brotan genuinamente del corazón, mientras que en el otro caso de los Gabaonitas
brotan de un corazón que calculó cómo engañar, cómo mentir. Hicieron todo el plan, un teatro realmente, y dio resultado. La gente se lo creyó. Pero miremos a Rahab, está hablando con el corazón y Dios del cielo está escuchando. Es una lección para nuestros días, amigos, y especialmente porque Dios espera que la gente se arrepiente, independientemente del pecado, de la conducta que hayan llevado. Ya en los días finales en los que estamos viviendo, el Señor ya está para venir y quiere que todos se arrepientan para que hereden la salvación, porque hay gracia suficiente, abundante, abierta para recibirlos a todos. Por eso las palabras y el espíritu de Rahab vale la pena considerar. Repasemos entonces lo que ella les dice a los espías. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces, Rahab, te pregunto, ¿será que podemos conversar con ellos para que también busquen arrepentimiento y perdón del Altísimo? ¿Acaso no cabría decir estas palabras? Que de hecho fue como actuaron en los gabaonitas. Ellos estaban desmayados, asustados, aterrorizados por el juicio de Dios que ya estaba viniendo a través de la espada humana del pueblo de Israel. Pero sin embargo, cuando el corazón se cierra como los compatriotas, los vecinos de Rahab, ¿qué más puede hacer un Dios que está dispuesto a perdonar? Sigue más todavía esta lectura de Rahab. Porque hemos oído que Jehová, noten hermanos, la fama de la acción de Dios. Dios quiere eso, que su nombre llene toda la tierra y que la gente se acerque a Él, no por miedo, porque Dios puede perdonar. Recordemos, Rahab mostró todo su sentimiento buscando el perdón, y aún los gabaonitas del capítulo 9 hicieron lo mismo, buscaron la misericordia, aunque con subterfugios, mentiras y todo un teatro con los panes mohosos, los calzados, la ropa, etc. Pero buscaban la misericordia de Dios. ¿Y acaso cómo habríamos de juzgar si fuéramos allí ángeles o, como cuenta el texto del Salmo 82, los jueces que acompañan a Dios? Si tuviéramos que estar presenciando la escena y dar alguna opinión, ¿qué diríamos? Señor, no los tomes en cuenta porque estos son unos mentirosos. Y a esta no la tomes en cuenta porque los pecados que ella tiene son muy graves. ¿Podemos actuar de esa manera? No. Dios es amoroso y esa es la principal acción o lección que tenemos que sacar. Mis hermanos, amigos, recordemos, la Biblia está hecha para que descubramos al principal héroe de estas historias, que es Dios, es nuestro Señor Jesús, que vino a la tierra y Dios lo dio todo para que recibamos perdón. Hay instrumentos valiosos como Josué, su fe, su perseverancia, su decisión de obedecer la voz de Dios que le dijo, esfuérzate, sé valiente, mantente firme, ni mires a la izquierda ni a la derecha. Y así lo hizo Josué y se buscó su gente, esos dos jóvenes espías muy valientes que están ahora en la casa de Rahab. Y así con ellos dar un mensaje al mundo entero. Y en el caso de todas las naciones que desmayaban, eso lo dice Rahab. Hemos escuchado de la fama de ustedes, cómo Dios destruyó a los egipcios, les abrió el mar rojo, cómo avanzaron y atacaron a pueblos cercanos que ahí se mencionan, y ya nuestro país no da más. ¿Qué hay que hacer en esas circunstancias? Humillarse ante Dios. Mis amigos, mis hermanos, no va a ser extraño que a medida que avance el tiempo y se acorte la distancia con los castigos finales de Dios, de las últimas plagas, y consecuentemente se haya cerrado el tiempo de gracia, no será raro que se observen más calamidades y que la gente esté desesperada, y cuántos habrá que como Rahab mirarán hacia lo alto, a Dios, buscando misericordia, buscando escapar de los castigos finales, y obtendrán la misericordia. Esa es una lección que tenemos que aprender. Pero para eso hay que revelar a ese Dios, amoroso primeramente. Pero Dios permitirá que calamidades vengan, como aquellas que les pasó a los egipcios y pueblos posteriores todavía durante el desierto, bajo el mandato de Moisés, en los 40 años. Y especialmente ya poco antes de tomar Jericó, dos últimos pueblos que son mencionados también. ¿Para qué? Para que la gente abra su corazón. Hay un Dios
que los puede recibir, aunque Dios es muy severo con las abominaciones citadas en el capítulo, en la lección de esta semana. Cuando Dios le dice en el capítulo 18, especialmente de Levítico, ustedes no hagan las cosas que ustedes vieron en Egipto, ni harán las cosas que se practican en Canaán. Van a seguir mis mandamientos, yo Jehová. Y enumera abominaciones. Yo les invito, la lección lo incluye, les invito, amigos, hermanos, a que repasemos esas abominaciones que practicaban estos pueblos paganos cananeos, por los cuales Dios se cansó. Y tienen que ver con el ámbito sexual, y especialmente con las relaciones con parentescos, es decir, que con la prima, que con la tía, con el nieto. Allí hay una sección claramente dedicada a enumerar todo grado de parentesco, como también toda práctica de índole sexual, ya sea la homosexual, la zoofilia con animales y otras prácticas más. Dios dice, por esos pecados yo los vomito de la tierra. Ustedes no lo van a hacer. Y hermanos, qué cuidadosos debiéramos ser de prestar atención a esas prácticas descritas en Levítico 18, llamado Código de Santidad, para que nunca imitemos estas prácticas que son muy populares en el mundo secular. Pero en el pueblo de Dios, Dios ya le dijo a su pueblo, ustedes se van a cuidar, no van a hacer las mismas abominaciones. En un momento más vamos a leer esos textos referentes a las prácticas paganas y por qué Dios los tenía que castigar. Y sin embargo, los gabaonitas, que formaban parte de pueblos corruptos con esas prácticas, buscaron la misericordia de Dios y la obtuvieron. Seguimos leyendo todavía un poquito más esta porción de Josué capítulo 2. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido, que eran los últimos pueblos en la travesía de Moisés. Sigue más todavía para ver el sentimiento de Rahab, que es lo que nos interesa ahora. Oyendo esto, ¿ha desmayado nuestro corazón? Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! Reconocer la deidad. Dios siempre quiso que el ser humano reconozca esto, aún desde la creación. Y prueba de ello será el sello que Dios lega a todo ser humano, que si lo reconoce como creador, el Dios arriba, el Dios abajo, pues dio un sello para que recordemos al creador, la observancia del cuarto mandamiento. Acordémonos, esta expresión de Rahab ya aparece también en otras partes de la Biblia, pero esencialmente en la historia de la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios es Señor en lo alto y en lo bajo. A ver, repasemos otra vez lo que dijo Rahab. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra también. Continúa entonces el versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Noten, Rahab obviamente quiere salvar a toda su familia, sus padres, sus hermanos, su parentela. Yo fui misericordiosa con ustedes. Ustedes me deben jurar lo mismo, protección para mí. A ver, ¿qué ocurre ahora? Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo. Y que liberaréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana. Recuerden que estaba todo herméticamente cerrado, pero como su casa, la de Rahab, daba con los muros de la salida de Jericó, así que escogiendo una cuerda allí en medio de la oscuridad, logró sacarlos por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Fue privilegiada ella, su lugar también, y esa parte del muro que no cayó. Un milagro de parte de Dios. Y sigue la historia.
Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, hasta que se desanimen de tanto buscar por todos lados. Ustedes escóndanse bien seguros. 3 días es mucho tiempo, allí sin agua o cómo sostenerse, pero era la seguridad de estar totalmente ocultos hasta que se apague esta situación de la presencia de estos extraños en el pueblo. ¿Qué pasó a continuación? Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. De aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, un cordón rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Todos tienen que estar allí. Y también de allí podemos extraer la lección de este cordón de grana, cordón del color de la sangre, por lo cual quedan protegidas Rahab, su familia, y otro tanto pasó con los gabaonitas también. Pero seguimos leyendo. Recuerden, es una lectura que todos podemos hacer, que está contenida en la lección. Y quiera el Señor que en esta semana nos dé pasión por leer estas porciones y buscar lecciones también. Seguimos. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza, y nosotros no seremos sin culpa. Pero cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguna mano lo tocare. La protección está a estar dentro de los límites de tu casa. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Tú también harás tu parte, guardar silencio. Ella respondió, así sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Así tenemos, mis amigos, mis hermanos, una lectura del capítulo 2. Vamos ahora a mirar en la lección este tema de las segundas oportunidades. Nos dice aquí, ustedes pueden mirar los textos que están escogidos, Josué 2:1, los espías que van nuevamente allí a entrar en tierra extraña, peligrosa, con lo que pasó en Números 13, en versículos 1-2, en versículos 25, 28, etcétera, que ustedes tienen allí. Como esta historia, mis hermanos, amigos, es muy conocida, no la vamos a leer, solamente comentar. Qué importante es aprovechar que Dios puede darnos segundas oportunidades. En la primera fracasaron miserablemente, excepto 2 espías que fueron fieles. Nada menos que el mismo líder ahora, Josué, y su amigo Caleb. De quien, amigos, también en el libro de Josué se da una muy bella historia en los capítulos posteriores. Yo considero que Caleb es tan valioso, de tanto honor, por lo que la historia cuenta acerca de lo que él hizo en su muy avanzada edad, más de 80 años. Y sin embargo quería pelear como un guerrero. Increíble, increíble. Que así como estuvo en la primera oportunidad de llevar el informe, de ir y traer el informe como espía, y vino el fracaso, ahora en esta siguiente ocasión otros jóvenes van a ir como espías, pero él, cuando toma la tierra prometida, quiere pelear. Y nada menos que con una tierra que era considerada más de 40 años atrás como la tierra de los gigantes. Esa es la que yo quiero. No, amigos, el tema de Caleb, que no está en la lección, está más adelante. Vale la pena recordar también. Por esto decimos, esta historia es fascinante, por cómo Dios guía las cosas cuando hay voluntad de obedecer. Josué, dispuesto a escuchar el mandato de Dios. Tú sé firme, toma la ley de Moisés, obedece, no tiembles, yo estoy detrás, haz lo que yo te pido y vas a ver cómo prospera todo. Y así fue, así ocurrió tal y cual como Josué, de remate también, obtiene nada menos que la visita del Creador, aquel soldado que vino disfrazado de soldado, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que cuenta el capítulo 5, lo acompaña en esta batalla que tendrá con Jericó. Y así Josué lleva adelante, este es el personaje más importante obviamente del libro,
¿Por qué? Porque él obedeció lo que Dios le dijo al comienzo en el capítulo 1. Esfuérzate, sé valiente, toma la ley de Moisés, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sígueme, yo estoy detrás de ti y lo vamos a hacer. ¿Qué lección para nuestros días, hermanos, amigos? Lo mismo. Dios nos pide en la conquista de la tierra prometida. Ustedes saben, hoy el pueblo de Dios se está preparando. Y aún este concepto de los 144.000, tema fascinante para estudiar. Es el pueblo final, la última generación que tomará por asalto el monte de Sión, o el Armagedón también le podemos llamar. Y es tomar por asalto porque entramos a la tierra prometida. Pero debemos reunir condiciones. Y estas historias, como la de Josué, estos dos jóvenes espías, Caleb y otros personajes que irán apareciendo en el libro, nos enseñan características morales, espirituales, de confianza, de obediencia, para que Dios pueda hacer triunfar a su pueblo en la toma, en la conquista de la tierra prometida. Vemos acá, todavía en la lección en cuanto a segundas oportunidades, nos dice allí la misión que fue encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en territorio enemigo, el regreso, el informe, la decisión de actuar, todo se debía traer, pero llamativamente desde donde salieron fue de Sittim, que traía malos recuerdos, si ustedes se acuerdan, de aquel tiempo de apostasía en época de Moisés. Sittim, allí cuando Satanás trajo una trampa por medio de Balaam, esto es las muchachas moabitas, el Enajuay las llamará vestales, como Venus, muy hermosas, pero sensuales, y que invitaban a los hombres a presenciar las prácticas idolátricas y orgiásticas sexuales, allí entre los moabitas y madianitas. Y mucha gente fue allí y vino una matanza terrible, y murió también el autor intelectual de todo ello, que fue Balaam. Bien, ese es el recuerdo de Sittim. Bien, de allí es donde saldrán estos hombres para cumplir su arriesgada misión. Miremos aquí el texto que nos trae el autor, paralelismos con segundas oportunidades dadas a Pedro. Los textos allí dados, Juan 18, versículos 16, 18, 25, 27, etcétera, que ustedes pueden leerlo allí, tratan del fracaso de Pedro, cuando Jesús se lo advirtió ante la muy enfática promesa de Pedro. Yo mi vida pondré por ti, te voy a defender. No, Pedro, no, tú ni te conoces. Antes que el gallo cante, tú me negarás. 2 veces canta el gallo, 3 veces ya me habrás negado. No, tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Y fracasó miserablemente. Saben, mis hermanos, esta lección de segundas oportunidades que lo estamos mirando en este día, es una lección para nosotros. Dios quiere que seamos humildes, que reconozcamos que somos frágiles. Corazón corrompido, nos dirá Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Solamente Dios lo sabe. Pero el hombre tiene que reconocer que es así, lleno de pecado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo reconocerá? Y tal vez alguno dirá, bueno, estará hablando de otro, pero en cuanto a mí, no, yo, ni pueden confiar, Eso fue lo que pasó con Pedro. Y ya Dios nos está diciendo a todos, ese es el corazón de todos. Por lo cual Dios pide que el hombre se entregue a Él y lo reconozca como la roca de los siglos, como dirá allí Isaías capítulo 26, versículo 3, 4. Cuando el hombre aprende a confiar en Dios, no confiar en sí mismo. Esta experiencia Pedro la tiene que aprender. Y felizmente se le dieron nuevas oportunidades. Miren acá, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Sí, hermanos, si engañoso es el corazón, reconozcámoslo. Pedro no quiso hacerlo. Y entonces entreguémonos en los brazos del Señor, ya que Él dice, aquí está la fortaleza, confía en mí. Y Pedro lo aprendió.
Así podemos aprenderlo. Y cómo el Señor lo readmitió al grupo. ¿Recuerdan con aquellas 3 preguntas? ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta los corderos. Y le vuelve a preguntar, y le vuelve a preguntar. Nos acordamos. Y Pedro se entristecía porque Jesús insistía con la pregunta. Pero era la manera de borrar aquella triste historia de la triple negación. Precioso ejemplo, mis hermanos. Y acá la lección todavía nos comenta más textos acerca de la gracia, como el que miramos en Romanos 5:2, 11:5, 6 también, Efesios 2:8. Vamos a buscar esos textos, porque al exaltar la gracia, el protagonista principal de todo esto es Dios, no nosotros. Siempre lo será el Señor, porque por medio de su gracia podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Gracias, porque viene esa gracia, me da una segunda oportunidad, me fortalece con su poder, mientras yo me humille y confíe en Él y haga conforme a su voluntad. Miremos en Romanos 5:2 y también 11:5. Por quien, hablando de Jesús, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por Él entramos gracias a esta gracia, como lo dice el texto. O leamos 11:5 de Romanos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en estos días finales, amigos, hermanos, Dios va a obrar de igual manera. Quedará un remanente, los 144,000, cuya identidad no sabemos, quiénes son, de dónde son, pero sabemos acerca de su carácter, de sus características morales, espirituales, descritos en Apocalipsis. Y ese es el mensaje, la lección para nosotros. Llenaremos esas características con humildad, con devoción, con obediencia, con consagración, limpiando, expurgando todo lo que Dios quiera que limpiemos mientras se acercan los días finales. Bien, la gracia de Dios todavía nos lo permite, pero llegará un momento en que se cerrará, ¿qué cosa? El tiempo de gracia. No habrá más gracia. Y por más que uno quiera, ya no puede, no sirve. Amigos, hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia para confesar nuestros pecados, para hacer armonías con el Señor, arreglar o reparar cosas de nuestra vida personal, cuando sabemos que hay ciertas cosas que están pendientes y hay que repararlas. Ciertos comportamientos, hábitos, ciertos pensamientos, en fin, que cada cual conoce a sí mismo. Como estamos en gracia, lo tenemos que reparar. Todavía la lección nos comenta más acerca de los lugares inesperados donde encontramos valor. Nuevamente tomando el caso de Rahab, allí tenemos los textos que queremos comentar ahora, y recuerden la mentira que predijo o produjo Rahab para salvarse a sí misma. Pero antes de eso, la lección bien nos trae respecto de la cultura, las costumbres, los hábitos perversos de esa gente. Para lo cual les invito a que leamos, ahí está el texto de Levítico 18, que vamos a leerlo. Primeramente, Génesis capítulo 15, 16. Noten la paciencia del Señor cuando hablando con Abraham. Él les dice, vuestra descendencia estará cautiva 400 años, porque la maldad de toda esta gente, incluidos los de Jericó, no ha llegado al colmo. Y en la 4ª generación, tu descendencia volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Del amorreo, cananeo, jebuseo, en fin, todos los que son enumerados como las naciones más cercanas, junto con la de Jericó, y que debían ser absolutamente destruidas. Pero leamos ahora capítulo 18, versículos 1 en adelante. Yo les invito, hermanos, amigos, a que miremos, como quien dice, geográficamente, cómo Dios se proyecta. Para atrás, Egipto, ustedes no van a seguir las costumbres. Para este lado de Canaán, a donde ustedes están yendo, no van a seguir las costumbres, sino mis costumbres las van a hacer. Y luego enumera las costumbres, especialmente las de Canaán, que caracterizó, por lo cual Dios las decidió destruir. Y son costumbres que actualmente se están practicando, mayormente en relación a la sexualidad, a la impureza sexual. Para ello, invito a que leamos Levítico 18, los primeros versículos, para
dar importancia a las prácticas de aquellos tiempos comparados con los nuestros y lo que Dios pretendía de su pueblo. Guárdense de las costumbres, no van a emparentar con esa gente, no los van a imitar, pero lamentablemente después de la generación de Josué y toda aquella compañía, ancianos, cuánta gente luego que murió, se levanta una siguiente generación que olvidó las guerras de Jehová y comienzan a emparentar, a amistarse con los paganos para su desgracia. Esto lo va a contar luego el libro de Jueces. Pero vamos pues a Levítico 18. Miremoslo. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Recuerden que Dios está hablando en el desierto. Así que todo el libro de Éxodo, Levítico y parte de Números, hasta el capítulo 10, cuando ya arrancará la reanudación de la caminata. Hay que seguir. Ya un año completo pasaron allí en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones. Y entonces, en esta porción de Levítico 18, que está incluido en la lección, dijimos, para que lo estudiemos, lo repasemos, Dios es claro acerca de las prácticas abominables. Y hermanos, amigos, si para Dios es abominación y para nosotros no lo es porque estamos tan acostumbrados con las cosas que miramos en la televisión, en el celular, por aquí, por allá, y no nos parece tan repugnante, y para Dios sí lo es. ¿Saben? Si alguien se ha acostumbrado a hacer esto y luego se arrepiente, lo va a pagar. ¿Saben dónde? En el tiempo de angustia. Allí Dios hará arrancar, casi como de la piel, todos aquellos recuerdos pecaminosos, abominables, con los cuales nos hemos rodeado, en algunos casos contemplado, cuando miramos películas y cosas por el estilo. Por eso prestemos atención a este código moral, sexual, que contempla Levítico capítulo 18. Continuamos leyendo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos y prácticas. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Noten que las ordenanzas son muy claras con respecto a estas prácticas. Sigue más todavía. Fíjense, a partir de acá comienza este código sexual moral. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová. Y antes quizás, mis hermanos, de leer, tal vez alguien pregunte, pero ¿por qué tenemos que leer esto? Yo voy a invitar a que miremos lo que la lección nos sugiere leer, y es versículo 24 en adelante para continuar luego con el versículo 7. ¿Por qué todo esto es abominable, repugnante para Dios? En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Por eso la espada humana del pueblo israelita para destruirlos a todos. Sigue más todavía la lectura del texto de Levítico 18. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Recuerden, los de Jericó, los jebuseos, heveos, amorreos, etcétera, que son enumerados. Deuteronomio capítulo 7, por ejemplo, ahí enumera las 7 naciones perversas que había que destruirlas, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Pero fíjense ahora la advertencia que el Señor va a dar a los israelitas que lleguen a mezclarse en estas prácticas prohibidas. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo. Y finalmente, el último texto del capítulo 18, guardad pues mi ordenanza,
no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros estos cananeos, y no os contamináis en ellas. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y ahora sí, hermanos, podemos mirar entonces desde el versículo 7 nuevamente, ¿cuáles son esas prácticas abominables? Ahí las tenemos. Tienen que ver con el orden sexual, pero especialmente los parentescos. Y sabemos que no solamente está prohibido, sino es peligroso también el parentesco entre los primos, y que si fulano con la tía, etcétera. Todo lo que tiene que ver con parentesco, pero abarca más todavía. Leamos pues, vamos a gastar unos minutitos para mirar estas prácticas, recordarlas, que son abominables delante de Dios. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre. Si el hombre vive con su madrastra. Ese es un ejemplo. Siguiente versículo. La desnudez de tu hermana. Esto es, ya sea la hermana carnal o la medio hermana o hermanastra. Hija de tu padre o hija de tu madre. Nacida en casa o nacida afuera. No vas a descubrir su desnudez. La desnudez de la hija de tu hijo. Esto es, la nieta o la hija de tu hija. Su desnudez no descubrirás porque es tu desnudez. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Y esto sería entonces, sí, la hermanastra propiamente. Tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, es decir, la tía, tú no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu madre, en este caso la tía, del lado de la mamá, no descubrirás. La desnudez del hermano de tu padre, del tío, no descubrirás. No llegarás a la mujer de él, la esposa del tío, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera, no descubrirás. Mujeres de tu hijo, no te acerques, no la vas a mirar desnuda. La desnudez de la mujer de tu hermano, tu cuñada, no descubrirás. Junto con la desnudez va a abarcar ya en el capítulo 20 las relaciones sexuales propiamente. Noten qué grave es una cosa y la otra. Sigue más. La desnudez de la mujer y de su hija, ambas, madre e hija, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con la hermana para hacerla su rival. Dos mujeres allí y parientes, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras está en su menstruación. Detalle muy importante que el pueblo de Dios debe recordar. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, propiamente la violación del séptimo mandamiento, contaminándote con ella. Y luego, ya prácticas absolutamente perversas como muy antiguas, entregar a los hijos al fuego, a Moloch. Pero aún más queda la práctica homosexual que está descrita aún en el siguiente versículo. Hoy es muy común, pero miren cómo Dios lo mira. No te echarás con varón como lo haces con la mujer. Es abominación. Y aún más, siguiente versículo, ni con animal, lo que llamamos zoofilia o bestialismo, tendrás ayuntamiento amasillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y lo hemos leído hace momentos atrás. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, por lo cual las vomito. Recordamos eso, ¿sí? Así que con esto, mis queridos hermanos, estamos mirando cuán contaminada estaba la población de aquellos días, incluida nada menos que la ciudad de Jericó, incluyendo a Rahab. O Rahab, la ramera, tenía alguna virtud. A veces lo miramos desde el punto de vista carnal humano. Posiblemente ella no era tan contaminada como los compatriotas. Mis hermanos, el texto está diciendo que eran perversos, pero en ella brotó algo tan especial. Y por lo tanto, Dios, que mira el corazón y sabe que esa gente merece ser destruida porque se han corrompido,
Pero cuando hay temor de Dios, Dios salva hasta lo sumo, porque el Señor busca que el pecador se arrepienta, que ellos puedan manifestar el arrepentimiento para que Dios los pueda perdonar. Como aquí en la lección se nos dice muy interesantemente, dice allí, en medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios utilizó lo que había de bueno en Rahab, esto es, su fe en él y su decisión de sumarse al pueblo de Dios. Pero nunca elogió lo que ella hizo, no solamente la mentira, el recurso que ella utilizó, sino también el estilo de vida, pero aceptó esa profesión de fe, de jugarse por el pueblo de Dios. Saben, el tema es muy interesante para repasar y así, incluso vamos a mirar esta última porción del día lunes, dice allí que al elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó, si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. Agregamos, si hubieran dado un paso adelante, buscando el perdón de Dios. ¿Acaso Dios no los podía perdonar? Claro que sí. Y entonces allí entramos a este concepto del nuevo pacto que se hace y el autor pues compara el juramento que se va a hacer. El juramento va a venir más en el capítulo 9, pero hay un juramento que se hizo, el voto, le llama así, con los espías y Rahab y la protección como la que sugiere la fiesta de Pascua, según Éxodo capítulo 12, que ahí lo tenemos en la lección. Y el uso de la palabra Gesed en hebreo, que significa misericordia. Dios tuvo misericordia para con aquella gente que se acerca misericordiosamente a Él, buscando perdón. Allí les queremos mostrar en Deuteronomio capítulo 7, ustedes los tienen allí en el centro, el jerem o prohibición. Vamos a leer, mis amigos, mis hermanos, los primeros textos, versículos de Deuteronomio 7, orden que Dios le dio a Moisés. Cuando entres en la tierra prometida, cuando entres a Jericó, recuerda estas 7 naciones, las tienes que barrer, tienen que ser destruidas. Miremos pues entonces este capítulo, Deuteronomio 7, los primeros versículos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, noten acá, al Ebeo. Estos son los Gabaonitas, esto nos lo dice la lección. Y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, no tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a los hijos de esas tribus paganas, ni tomarás a la hija de ellos para tu hijo como esposa. No lo vas a hacer. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así podemos continuar leyendo luego esta porción de Deuteronomio capítulo 7, citado en la lección. Esto se le llama jerem, o sea, es anatema. Y por lo tanto no vas a tocar a esa gente. Pero curiosamente de allí vienen los gabaonitas o hebeos. Es como son llamados ellos también. Vamos pues entonces a los gabaonitas ahora. Josué capítulo 9, versículos 1 en adelante. Gente mentirosa, diríamos nosotros. ¿Cómo se disfrazaron? Lo leemos también. Y lo que llamamos también en el versículo 14 el síndrome de Josué, el no consultar a Jehová. ¿Sí? Vamos a leer pues Josué capítulo 9, los primeros versículos. En el versículo 7 habla de los hebeos. Ellos se revelan como tales, como hebeos. Ciudad maldita, ellos tienen que ser destruidos. Pero ¿cómo actuaron? Y esto es lo que importa. Ganaron el favor de Dios. Es una lección sumamente importante, valiosa. Dios puede perdonar a gente que ya estaba condenada, como estos hebeos o gabaonitas. Es igual, son sinónimos. Y sin embargo, porque actuaron rápidamente, con engaño, es cierto, con mentira, es cierto, pero hubo un juramento de por medio. Y Dios quiso que el pueblo, que los querían matar,
al descubrir el engaño, quisieron matarlos, pero actuaron los príncipes y aún Josué. No, hemos dado juramento en el nombre de Dios. Ellos no tienen que ser destruidos. Entonces Josué pues dice, está bien, ellos van a quedar, pero serán los aguadores, los leñadores, y se salvaron de milagro. Pero acá viene algo muy interesante, no está en la lección, digo, el caso de Saúl. Segundo de Samuel, capítulo 21, 1, nos contará, esto es para que lo tengamos presente si queremos una lectura adicional, cómo vino una maldición al pueblo de Dios, una maldición de sequía. David, ya estamos hablando tiempo posterior, pregunta, Señor, ¿qué está pasando? Vete a los Gabaonitas, ellos te dirán. Y cuando él va a consultarles, ellos dicen, tenemos un problema, pero no tiene que ver con ustedes ni con la población, tiene que ver con la casa de Saúl. Él nos exterminó. ¿Y qué piden para el desagravio? Para que recuperemos la lluvia. Y allí viene un caso triste donde hay que purgar ese pecado gravísimo que Saúl hizo de haber violado el juramento que en Josué capítulo 9 los príncipes hicieron con los Gabaonitas. Nadie los va a tocar. Y Dios hasta celebra que nadie los toque cuando impulsa el desagravio. Que esta gente busquen ser recompensados por el gravísimo daño que hizo Saúl al exterminarlos. Y curiosamente, hermanos, agrego otro detalle, es que este mismo Saúl, otra vez, no está en la lección, pero en 1 de Samuel capítulo 15 hizo lo que no tenía que haber hecho. Y es proteger a los amalecitas, al rey Agag, los animales, y Dios había dado orden, destrúyelos a todos. Y él lo cumplió. 1 de Samuel 15. Y en 2 de Samuel 21 hace al revés. Toca lo que no tenía que tocar. ¿Por qué te metes con los gabaonitas? Hay un juramento, no los toques. ¿Por qué no hiciste lo mismo con los amalecitas? Si se te dio la orden, destrúyelos y tú no lo haces. 1 de Samuel 15 y 2 de Samuel 21. Si aquí los tocas, ¿por qué lo haces si hay un juramento? No te metas con ellos. Saúl se pasaba de la raya, haciendo exactamente lo contrario de la voluntad de Dios. Esto para que recordemos, mis hermanos, que estaba involucrada la palabra de Dios. En ambos casos, con los amalecitas tenían que ser absolutamente destruidos por orden de Dios. Y en el caso de los gabaonitas, paganos como los amalecitas. Ahí viene lo llamativo. ¿Qué diferencia hay entre los amalecitas y los gabaonitas? ¿Eran mejores los gabaonitas? No. ¿Eran peores estos? Eran similares. Pero Dios decidió exterminarlos por un pecado gravísimo que hicieron los amalecitas. Éxodo 17 y Deuteronomio 25, ahí lo cuenta. Pero en este caso, como esta gente buscaron a Dios y hubo un juramento, van a respetar el nombre de Jehová. Y Saúl no lo hizo. Historia fascinante, hermanos, que invito a que los momentos que tengamos lo estudiemos para enriquecer la comprensión de la lección, en especial relacionada con los gabaonitas. Vamos pues entonces a mirar Josué 9, los primeros versículos. Versículo 1. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano. ¿Quiénes? Los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos, esto es los gabaonitas, y los jebuseos. Estos reyes cananeos estaban haciendo una coalición contra los israelitas, pero los heveos y gabaonitas, ellos planearon otra cosa, que la lección nos cuenta a continuación. Miremos. Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, recordemos que esto nos lo va a contar el capítulo 6 de Josué y luego el capítulo 7 también, de modo que esa victoria obtenida llega a oídos de los gabaonitas. En otras palabras, el proyecto de destruirlos estaba para más adelante. Y estos heveos gabaonitas escucharon la fama de los ejércitos de Josué contra Jericó y contra Jai, y ahora ellos actúan. ¿De qué modo? Miremos. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino,
rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Ahí tenemos una ilustración de cómo pudo haber sido ese momento, y los israelitas, pues mirándolos con recelo, eran paganos. Desde tan lejos vinieron, wow, nuestra fama, cómo llegó hasta tan lejos. Pero la historia sigue todavía. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Ya había habido órdenes de cómo Dios les había dicho cómo tratar a aquellos que vivían lejos, ¿sí? Una cosa es a los cananeos, a esas 7 naciones bien cercanas, y otra es a los pueblos lejanos. Esto nos lo cuenta Deuteronomio 20, del versículo 10 al 18, especialmente la última parte, de aquella gente que vive lejos. Con ellos tú puedes concertar paz. Está bien. Están lejos. Porque lo que quiero es que la gente cercana no tenga mala influencia sobre ustedes. Que aprendan del mal ejemplo de esta gente cercana, de sus abominaciones. Pero si están lejos, justamente están lejos para influir en ustedes. Y entonces, esto aparece en Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 18, contemplado en la lección. Pero seguimos leyendo más todavía de estos llamados heveos a continuación. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los, ahí está, heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y le habían acertado, pero no consultaron a Jehová, como dirá el versículo 14. Seguimos leyendo. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿y quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? A ver, ¿qué pasa con ustedes? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová vuestro Dios, que corre por todos lados, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y creo que a nadie desagrada, a Josué ni a la población, que alguien hable bien del Dios que uno profesa. A ver, ¿cómo sigue esto? Y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, ya casi llegando a la tierra prometida: a Sehón, rey de Hesbón, y a Gog, rey de Basán, que estaban en Astarot. Recuerdan las mismas palabras de Rahab, que ella dijo prácticamente lo mismo que estos gabaonitas. Pero sigue más. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y este versículo es clave, el que viene a continuación. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Recuerdan, a esto les habíamos llamado el síndrome de Josué. Josué, que representa a toda aquella comunidad. El no consultar a Jehová. Si alguien quiere poner el síndrome de otro personaje bíblico, lo podemos hacer. Pero no tenemos otro nombre, solamente para recordar. Siempre hay que consultar al Señor. De hecho, Josué lo hizo a lo largo de su vida, salvo en esta ocasión. ¿Qué dice luego? El juramento solemne que se hace con ellos. Y amigos, cuando hay un juramento, lo tenemos que respetar. Y esto es lo que no hizo, ya lo dijimos, Saúl. Vamos a ver acerca del juramento. Esto aparece un poquito más adelante, pero leamos pues todavía más estos textos de capítulo 9 de Josué. Versículo 15, el que viene, y 18-19 nos hablará del juramento. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron. Ahí está. Los juraron los príncipes de la congregación. Con esto, amigos, podemos mirar que está involucrada la palabra de Dios. Por eso que Dios no le disculpó. Ahora sí podemos leer 2 de Samuel capítulo 21, versículo 1. Recordemos, ya finalizando
esta lección acerca de cómo Dios considera cuando se falta al juramento, cuando no cumplimos la palabra empeñada. Dios respetó y cuidó a esa gente, excepto Saúl. Segundo de Samuel capítulo 21:1 leemos. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Noten, estaba haciendo un castigo de parte de Dios. Sigue más, siguiente versículo. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas, aquí está la historia, recuerdan, no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos. Noten lo que dice, en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Qué clase de celo es este en que se violan los mandamientos? Dios no puede aceptar este celo cuando se está violando, por más que uno diga que lo hacemos por celo. No hay excusa. Sigue más todavía. Dijo pues David a los Gabaonitas sobrevivientes, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Así recuperamos 3 años de hambre. Y los Gabaonitas responden amablemente, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro, con Saúl, ni con su casa. Ni queremos que muera hombre de Israel. No queremos nada de eso. Él les dijo, ok, lo que ustedes me digan, yo haré. Y allí, hermanos, la historia sigue y seguramente estaremos interesados. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se solucionó? Bueno, es tarea para la casa, para que nosotros leamos allí qué pasó y cómo Dios devolvió la gracia a esta gente, a esta población, enviando lluvia. Y el día viernes, amigos, aquí tenemos esta parte muy bonita, como en el caso de Rahab, va a formar parte de la ascendencia de Jesús. Ella se casa con Salmón. Salmón será el padre de Boaz, la suegra de Ruth. Y así, por medio de ese parentesco, viene luego el hijo llamado Obed, papá de Isaí, e Isaí, papá de David. Noten, 2 mujeres allí extranjeras y sin embargo recibidas a misericordia. Rahab por un lado y Ruth por el otro, la moabita. Y ambas forman el honor de ser parte de la genealogía, de la ascendencia de Jesús, es decir, hacia arriba. ¿Cómo Dios puede ser misericordioso? Claro que sí. Y noten aquí en la parte final del día viernes unas citas de Elena White que vale la pena considerar. Cuando se nos dice, su conversión, la de Rahab, no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de la tierra, un pueblo numeroso, como el caso de los Gabaonitas, renunció a su paganismo y se unió a Israel, compartiendo las bendiciones del pacto. Y entonces allí culminamos con esta lectura de Profetas y Reyes. Dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad, raza, casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una familia por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones, como estos paganos gabaonitas que al convivir con los israelitas aprendieron y recibieron su influencia, al punto que aún en el tiempo de Nehemías lo cuenta la lección. Nehemías capítulo 7, aparecen los gabaonitas colaborando en la reconstrucción del templo, y estamos hablando año 440 aproximadamente, antes de Cristo, contra el tiempo de Josué. Sí, así que dijimos como 900 años antes. Dice, arrebata de la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones. El caso de Rahab se incluye también, ya que vivía en una sociedad corrompida como eran los compatriotas de Jericó. Y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo ya no hay judío. Qué bonita conclusión. No hay griego, no hay esclavo, no hay hombre libre, no hay gabaonita, no hay de Jericó, no hay moabita como Rahab. Todos somos uno en Cristo, una nueva familia por la redención de Jesús.
Mis hermanos, aceptaremos a Cristo nuestro Salvador que nos redima y cuanto más cada día entregándonos al Señor mientras el tiempo avanza con la debida preparación de nuestro carácter, de nuestra mente, entregándose diariamente, haciendo la voluntad del Señor, confesando nuestros pecados para que Él obre una total restauración de su imagen en cada uno de nosotros, mientras avanza el tiempo para formar parte del último reducto que tendrá que hacer frente a Satanás durante el tiempo de angustia, cuando se cerró la gracia. Ya no hay más perdón, pero hay santos que estarán sellados eternamente para salvación. Que Dios nos ayude, mis hermanos, mis amigos, a alcanzar esos tiempos si aprendemos estas lecciones de debida preparación de nuestro Hacedor que ama a sus hijos y los quiere salvar. Que Dios nos bendiga.